Cuando pensamos en Land Rover, pensamos en lujo, pensamos en Inglaterra, pensamos en la reina, pensamos en todas las cosas que podemos asociar con opulencia. Pero la realidad es que no fue hasta que apareció esto en 1970 que realmente empezó a cambiar la percepción de la marca de ser un tractor a un objeto de estatus. Yo soy Alejo, esto es Coches Sólidos y hoy vamos a hablar de la primera generación de la Range Rover. Pero para hablar de la Range Rover tenemos que hablar del Land Rover. Y para hablar del Land Rover tenemos que hablar de Rover a secas, que es una de las primeras marcas en el mundo que empezó a hacer vehículos ya por los 1800, cuando empezaron a hacer bicis, después motos y así, etcétera, 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 hasta que empezaron a hacer autos. En esa época Rover era como el Rolls Royce de los pobres, básicamente. No eran malos autos, no eran necesariamente baratos, pero tampoco eran incomprables. Era como el Audi de hoy día. Eran autos de muy buena calidad, muy avanzados y que también tenían ese carisma inglés que tanto nos gusta odiar. Pasada la Segunda Guerra Mundial, en Rover se les ocurrió la idea de hacer un producto que sirva para exportación, haciéndolo lo más simple posible, partiendo de la base del Jeep original, del Jeep Willys. En 1948 entonces aparece la primera Land Rover, que en ese entonces era un producto de Rover, no una marca aparte. En 1949 aparece la Station Wagon, que era básicamente una Land Rover cortita, con cabina cerrada, que no terminó de vender muy bien porque era muy cara de producir y no tenía mucho público, pero vieron que había potencial de crear un producto complementario a la Land Rover que sirva de nexo entre los autos Rover y la Land Rover. Entonces, fast forward, llegamos a 1970 cuando aparece la primera Range Rover. Pero entre 1949 y 1970 pasaron muchísimas cosas que necesitamos explicarlas también para entender por qué llegamos hasta acá. En 1951, Gordon Bashford, un diseñador de Rover, crea un prototipo llamado Road Rover sobre la base de un auto Rover, el P4, pero con una carrocería Station Wagon similar a la Land Rover Station Wagon que no resultó. Se desarrolla y se trata de mejorar el diseño hasta 1958, pero se termina cancelando porque no tenía mucho sentido vender una SUV que sea solamente tracción trasera. Pasados los años, se crea British Leyland, que es una historia en sí misma, así que no me voy a detener mucho en eso, pero en ese grupo de empresas se mete Rover y por ende Land Rover. Gracias a eso y a un viaje de un ingeniero inglés a Estados Unidos que descubre el famoso motor V8 Buick, se encuentra el motor para lo que sería una Land Rover un poquito más cómoda para usar fuera de la chacra. Eso fue en 1964. Pasados unos cuantos años, hasta 1968, aparece el primer prototipo. En British Leyland dicen, excelente, hagámoslo. Y 2 años más tarde, en 1970, aparece la primera generación de la Range Rover, que es esta que está acá. El diseño es una de las cosas que más me gustan, especialmente porque prácticamente no fue diseñada esta camioneta. Esta carrocería, prácticamente sin cambios, es idéntica a la de los primeros prototipos que se hicieron solamente para poder probar la mecánica. Esta carrocería está totalmente hecha en aluminio, menos el capó y el portón trasero, porque también era lo que había disponible, era más barato el aluminio que el acero. El diseño es súper utilitario, súper minimalista. Casi que no tenés características de diseño propiamente dichas, pero que después con las siguientes generaciones como que encontraron el lenguaje de la Range Rover y eso hizo que también sea un diseño tan icónico. Esa simplicidad, como por ejemplo el capó en concha, esas líneas horizontales que cruzan todo el auto, este detalle en el capó que te ayudaba a ubicar las esquinas del auto al manejarlo, el ala vidriada demencialmente gigante, en parte también por los pilares que eran súper finitos, hacía que sea un auto amplio, aireado, grande, a pesar de que no es necesariamente físicamente un auto gigante. Se sentía un auto amplio, se sentía un auto súper cómodo. Y después también tenía algunas características de diseño que aparecieron años más tarde, como
los pilares pintados en negro de contraste con el color de la carrocería que daban la ilusión de que el techo flotaba. Mini no inventó nada. Después, hacia atrás tenías una característica bastante particular que empezó con la Range Rover, que era la puerta del maletero dividida en dos, que hacía un poco más fácil de usarlo en el día a día. No necesitabas abrir todo el maletero para poder acceder a él. Y también esto te permitía, como era la parte de abajo, se bajaba hacia atrás como la cabina de una pickup, tenías un piso para poder hacer tus picnics cuando te ibas al campo a pasear en familia. En gran parte del chiste de la Range Rover, porque nació como un competidor de la Bronco y la Wagoneer y todas estas camionetas americanas que estaban dirigidas a un público de lifestyle activo, fue crear un producto que sea lo más fácil de mantener. Entonces, tapizados, que son fáciles de lavar, piso totalmente engomado, un instrumental que también era bastante simple, no tenía demasiadas boludeces, que con los años después fue sumando más equipamiento. Y una de las características más interesantes es que, como dije recién, la posición de manejo y en general donde vos te sentabas arriba de la camioneta hacía sentirte que estabas casi por un piso encima de todos los autos en el día a día del tráfico. El espacio era gigantesco, tenías casi una cuadra entre asientos, entonces 5 personas podían viajar súper cómodos. Y no fue hasta 1986, no, hasta 1981 que apareció la primera carrocería de 5 puertas oficialmente. Durante los primeros años de la Range Rover todas fueron de 3 puertas, porque también veían que no había una necesidad de invertir en el desarrollo de una variante de 5 puertas, a pesar de que muchísimas familias terminaban haciendo versiones custom de sus Range Rover con otros carroceros para que tengan 5 puertas. Como dije al principio, la única pieza que no es de aluminio es el capot, por eso pesa 1 tonelada, así que voy a tratar de que no se me caiga mientras hablo un poquito de la parte mecánica, que también es otra parte bastante interesante y lo que hizo a la Range Rover el producto revolucionario que terminó siendo. Entonces, 1964, un ingeniero inglés de Rover viaja a Estados Unidos, descubre este motor, que es un V8 usado por Buick durante unos cuantos años, que dejaron de usar porque era muy caro de producir y tenía unos cuantos problemas de fiabilidad. ¿Qué hace Rover? Compra la licencia por menos de lo que hoy sería equivalente a $10 por motor, hace unas cuantas mejoras y tiene un V8 que mete a todas partes, entre las cuales está la primera Range Rover. Este motor tenía muchísima potencia en baja, lo cual hacía que sea excelente para hacer off-road. Era bastante lineal, bastante cómodo de usar en el día a día. Entonces era un motor que le calzaba perfecto a lo que pretendía ser una SUV en los 70, cuando todavía no existía prácticamente ese concepto. Aparte de todo eso, el laburazo de Spanking estuvo en el desarrollo de una evolución de la plataforma del Land Rover original para hacerla más que nada cómoda. Así, la Range Rover fue la primera SUV con 4x4 permanente, frenos a disco y ABS en las 4 ruedas, suspensión neumática, diferenciales de acoplamiento viscoso, airbags y un montón de equipamientos de confort que la volvieron una alternativa más cercana a un Mercedes-Benz que a un Jeep. 25 años fabricándose casi sin cambios y con la reina Isabel como influencer, la Range Rover se convirtió en un icono nacional de Inglaterra, donde la opulencia de una potencia mundial hoy solo nos queda romantizar, pero por lo menos tenemos estos símbolos de esa época dorada para soñar y capaz de esperar que el Land Rover vuelva a ser algo así de icónico. Muchísimas gracias a Motorhouse Classics por hacer posible este video y yo no tengo nada más que contarles. Nos encontramos la próxima para hablar de otro coche sólido. Chao.